Bueno, en esta sesión vamos a hablar acerca de los monopolios. Un mercado en el cual existe un monopolio se caracteriza porque solamente hay una empresa que abastece el mercado con un determinado producto. En este contexto no hay competidores y por lo tanto eso significa que la firma que es un monopolio tiene que enfrentarse completamente sola a la curva de demanda de mercado y eso significa que por lo tanto va a tener una cierta capacidad para influir en los precios a través de, por ejemplo, un aumento en la cantidad de producto ofrecido, da una curva de demanda con pendiente negativa, lo que va a pasar es que el precio va a tender a bajar. ¿Y por qué? Porque entonces este monopolio está inundando el mercado con su producto, disminuye la escasez y por lo tanto el precio de mercado debería tender a bajar. Otra alternativa es que el monopolista trate de reducir la cantidad de productos que se comercializan en el mercado, ¿sí? Baja la producción y de esa forma el precio va a tender a ser más alto porque el producto se vuelve más escaso. Entonces, en esta situación de monopolio, vamos a decir que el monopolista tiene poder de mercado, tiene la capacidad de influenciar los precios a los cuales le vende su producto y por lo tanto una situación completamente distinta al de competencia perfecta. En competencia perfecta, cada firma comercializaba un producto que era exactamente el mismo que vendían las otras firmas y por lo tanto el precio al cual podían vender los productos estas firmas competitivas no podía desviarse del precio al que existiera o que prevaleciera en el mercado, ¿ya? Porque si había una firma que vendía un precio más alto, bueno, nadie le iba a comprar a esa firma. Si esa firma vendía a un precio más barato, estaría perdiendo dinero porque en realidad podría venderlo a un precio más alto al que prevalece en el mercado. En el caso del monopolio, tenemos una única firma que vamos a suponer que enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa y por lo tanto la firma con la decisión de cuánto producir puede alterar indirectamente el precio al cual se vende el producto en el mercado. Si vende muchas unidades, entonces el precio va a tender a ser más bajo. Si restringe la producción, va a tender a cobrar un precio que es más alto. Ahora, nosotros para simplificar, para tratar de analizar el monopolio con las mismas herramientas que habíamos discutido del caso de competencia perfecta, estamos asumiendo que el monopolista la decisión que toma es cuánto producir. Entonces, cómo al alterar la producción afecta indirectamente los precios que puede cobrar. Sin embargo, en la realidad, los monopolistas perfectamente, más que controlar la cantidad, podrían directamente entonces manejar el precio, definir cuál es el precio, fijan un precio alto y de esa forma van a comercializar pocas unidades o fijan un precio más bajo y pueden entonces comercializar más unidades de su producto. Eh, entonces, en este último caso que yo le estoy mencionando, el monopolista más bien que fija el precio y endógenamente se determina la cantidad que se va a comercializar en el mercado. ¿Cómo se determina? A través de la curva de demanda una vez que el monopolista ha fijado el precio. Entonces, noten que la curva de demanda es lo que va a influenciar en la variable que se determina endógenamente. Si el monopolista fija la cantidad, endógenamente se determina el precio que puede cobrar, o si el monopolista define el precio que va a cobrar, endógenamente se determina la cantidad que se va a comercializar en este mercado. Aun cuando las dos opciones son factibles de modelar, nosotros vamos a imaginar que el monopolista decide cuánto producir. ¿Para qué? Para seguir con el mismo esquema que hemos utilizado en el caso de mercado de competencia perfecta. Entonces, vamos a ocupar básicamente las mismas reglas de escoger el nivel de producción óptimo para maximizar el beneficio del monopolista. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿qué explica que en un mercado exista un monopolio? ¿Ya? Y hay dos grandes tipos de explicaciones que podrían
determinar la existencia de un monopolio. Unas son que exista algún tipo de barrera técnica que impida a que más empresas entren al mercado. ¿Ya? Eso se puede ver algún tipo de conocimiento especial, que otras firmas no saben producir el producto que está fabricando actualmente el monopolio. O también se podría atribuir a, al hecho de que una única empresa podría prevalecer en el mercado porque mientras más grande sea esta firma, entonces puede producir a costos cada vez más bajos. ¿Ya? Ese tipo de ejemplos de barreras que enfrentan otras empresas para entrar al mercado se denominan barreras técnicas. Eh, Otro conjunto de explicaciones son las que se denominan barreras legales y es cuando ya sea el gobierno genera una nueva empresa, una empresa pública, una empresa del Estado y no permite que empresas privadas desarrollen esa actividad comercial, o alternativamente que el gobierno le entrega algún tipo de poder legal a algunas empresas para que desarrollen esta actividad y, y si es que solamente hay una empresa que puede desarrollar esa actividad en un territorio específico, entonces también entonces se generaría un monopolio. A estas barreras técnicas o barreras legales se le conocen como barreras de entrada. Entonces, ¿qué son las barreras de entrada? Son cualquier limitante que puede tener una nueva empresa para entrar a este mercado y que le impide entonces competir con esta única empresa que forma parte del monopolio. Estas barreras, como les decían, pueden ser legales o pueden ser técnicas. Vamos a entrar más en detalle acerca de ejemplos de este tipo de barrera a continuación. Un tipo de barrera técnica que prevalece en algunos mercados es la que se denomina, la que se denomina los monopolios naturales. Los monopolios naturales, como su nombre lo indica, es una situación en la cual la estructura de costos que puede tener una firma para producir un bien o servicio se caracteriza porque mientras mayor sea el volumen de producción, los costos medios tienden a ser cada vez más bajos, por lo menos dentro de la escala de producción. Mientras más alta sea el nivel de producción, los costos medios son decrecientes, ¿sí? Dentro de la escala a la cual uno le interesa producir. Obviamente en algún punto esos costos se pueden empezar a elevar, pueden empezar a operar los rendimientos, el rendimiento marginal decreciente del trabajo, que haga que los costos medios empiecen a subir, pero por lo menos dentro de la escala de producción que estamos considerando, esa situación no ocurre y entonces mientras más alto sea el volumen de producción, los costos siguen descendiendo, los costos medios. Bueno, si existe esa situación de un monopolio natural con ese tipo de estructura de costo para la firma, entonces cualquier firma que sea más grande que otra, en el sentido de que produzca más unidades que otra firma, va a tener costos medios que son más bajos. Y por lo tanto, eso significa que la empresa con el mayor volumen de producción puede siempre cobrar un precio más bajo que sus competidores y por lo tanto puede sacar del mercado a sus competidores simplemente fijando un precio que sea más bajo que el costo medio de los otros competidores. De esa forma los puede sacar del mercado y una vez que esas empresas salen del mercado, este monopolista, esta empresa que se transforma en un monopolista, podría volver a subir los precios. Por lo tanto, el monopolio natural se da en mercados específicos, no en todos los mercados, sino que en mercados específicos en los cuales los costos medios tiendan a ir decreciendo con el volumen de producción. ¿Qué tipo de mercado en la práctica uno podría asociar con los monopolios naturales? Bueno, los ejemplos típicos son la distribución de agua, la distribución de electricidad y bueno, ahora con la telefonía celular eso ya no es tan cierto, pero en su momento la telefonía fija, cuando no habían otros medios de comunicación alternativos, también se caracterizaba por ser monopolios naturales. ¿Y por qué pasa eso? Porque noten que la distribución de agua potable, la distribución de electricidad
o las líneas telefónicas en su momento, se caracterizan por que requieren tener una gran cantidad de redes para abastecer a los consumidores con estos servicios. Y eso significa un costo fijo enorme en la construcción de tubería en el caso de agua potable o tendido eléctrico en el caso de distribución de electricidad o bien las líneas de conexión telefónica. Bueno, entonces en ese contexto, una empresa que tiene un costo fijo muy grande, con un costo variable unitario o costo variable medio que es muy bajo, entonces eso significa que el costo medio total de esta firma va a tender a irse reduciendo de forma importante en la medida que vaya creciendo el volumen de producción. ¿Sí? Y por lo tanto, mientras la firma sea capaz de abastecer a la mayor cantidad posible de consumidores, esa firma va a tender a tener costos medios que son más bajos que sus competidores y por lo tanto perfectamente puede generar algún tipo de guerra de precios para sacar del mercado a esos competidores. Por lo tanto, ese tipo de estructuras de mercado que caracterizan a la distribución de agua potable, electricidad, distribución también de gas de cañería, entonces motivan a un cierto tipo de regulación del gobierno y por lo tanto en estos tipos de mercados los gobiernos hacen regulaciones de precio porque obviamente es natural que exista solo una empresa que genere esta distribución de este tipo de servicios. No porque sean servicios públicos básicos, sino que más bien porque la estructura de costos que tienen las firmas va a hacer tender a que solamente prevalezca una empresa en el mercado. Y eso es como lo típico que observamos en nuestras ciudades. Hay una empresa que es distribuidora de gas en una ciudad, de gas de cañería, hay otra, o en ciertos sectores de la ciudad, hay una empresa que es de la distribución de agua potable, una empresa que es la que genera la distribución de energía eléctrica, por lo menos a nivel residencial. Bueno, ¿existen otro tipo de barreras que impidan la entrada de nuevas firmas? Claro que sí. Por ejemplo, cuando hay una empresa que desarrolla una nueva tecnología o tiene algunos conocimientos muy especializados que impiden que otras firmas les puedan competir, porque la primera firma tiene, por estos conocimientos especializados, costos de producción mucho más bajos que el resto. Eh, También cuando hay empresas que poseen un recurso único, por ejemplo, acceso a un lugar de veraneo, entonces no hay otras empresas que se puedan establecer ahí en ese territorio. Eh, También cuando hay la extracción, por ejemplo, se hace la concesión de extracción de algún tipo de mineral en una cierta zona del país. Bueno, entonces en ese tipo de casos tenemos a ciertas barreras, barreras técnicas a la entrada que impiden que nuevas firmas entren al mercado. Pero también en el pasado los países se caracterizaron bastante por tener empresas públicas, ¿ya? Por ejemplo, había una empresa de correos que era el gobierno, eh, habían empresas de distribución de agua potable, electricidad, que también eran del gobierno, y por lo tanto era el Estado el que generaba el monopolio, porque impedía que hubieran otras empresas que compitieran con estas empresas públicas. Sin embargo, con la modernización de muchos mercados, se generó nuevos entrantes, algunas empresas que competían, por ejemplo, nuevas empresas de correos que competían con la empresa de correos de Chile, uh, que entonces empezaron a generar mayor nivel de competencia y por lo tanto este monopolio tendió a desaparecer. También el Estado vendió empresas públicas de distribución de agua y de distribución de electricidad. Y bueno, fueron privados finalmente, fueron empresas privadas las que se hicieron cargo de estos servicios públicos.
Pero dado que eran monopolios naturales, entonces de todas formas el gobierno regula ese tipo de empresas haciendo una cierta fijación de precio que les permita obtener ganancias, pero de tal forma que estas empresas no puedan subir las tarifas al precio que a ellas se les ocurra, porque esas tarifas entonces están fijadas por ley. Um, Ok, además de estas empresas públicas que existían en el pasado y que era bastante usual, sobre todo en países en vía de desarrollo, eh, también los gobiernos generaban o creaban monopolios a través de regulaciones que permitían que el gobierno le concedía el derecho a través de patentes a los inversores o a los desarrolladores de cierta tecnología para que pudieran ellos explotar esta invención eh, y se les concedía una cierta cantidad de tiempo, una cierta cantidad de años durante los cuales iban a estar protegidos para que no se copiara esa patente y que otras empresas no pudieran eh, imitar ese producto. Ahora, ¿cuál era el fin entonces del desarrollo de estas patentes que parece que algo supuestamente perjudicial porque el gobierno está autorizando a que haya monopolios? Bueno, la lógica es que si yo permitiera como gobierno que cualquiera pudiera copiar una invención de forma muy fácil y sin desarrollar todo ese gasto en investigación, desarrollo, innovación que desarrolló la empresa inicial, la que inventó el producto, entonces obviamente estoy quitando el incentivo para que otras firmas desarrollen nuevos productos, nuevas invenciones. Y por lo tanto, las patentes tienen el objetivo de entregarle, asegurarle un cierto beneficio durante un periodo de tiempo determinado a las empresas que desarrollan estas patentes con el objetivo de recuperar la inversión y hacer atractivo también que se genere mayor dinamismo en la investigación y desarrollo que tienen los países. También los gobiernos pueden establecer una franquicia o una licencia en la cual se le entrega a privados el derecho a ejercer una cierta actividad. Por ejemplo, en el caso de nuestro país tenemos concesiones de autopistas en la cual los privados invierten, generan la nueva autopista y el gobierno le concede un cierto lapso de 20, 30 años en los cuales ellos pueden cobrar peajes para recuperar la inversión que desarrollaron. También eso ocurre en el caso de los conservadores de bienes raíces, que están asignados a ciertas ciudades y donde se desarrollan estos trámites que permiten inscribir las propiedades. Obviamente el Estado al, al crear estas licencias o estas franquicias están estableciendo monopolio. Ok, ahora que ya entendemos cuál es la característica de los monopolios, nos vamos a preguntar cómo los monopolistas deberían comportarse, asumiendo que su objetivo es maximizar los beneficios. ¿Sí? La maximización de beneficios es la característica que guía a las firmas tanto en los mercados competitivos como en los monopolios y en otros tipos de estructura de mercado. Siempre estamos nosotros asumiendo que las firmas van a querer maximizar sus beneficios. Sin embargo, la característica distintiva es que el monopolista es capaz de, con su decisión de cuánto producir, alterar los precios que puede cobrar en el mercado. A diferencia del mercado de competencia perfecta, en el cual si una firma competitiva producía más o producía menos, la verdad es que no alteraba el precio de equilibrio de mercado. Eso porque estábamos asumiendo que en los mercados competitivos existían muchas firmas y, y, y cada firma en particular era muy pequeñita en relación al mercado, por lo cual era una tomadora de precios. Ah, bueno, entonces para maximizar beneficios, al igual que en el caso competitivo, la firma lo que va a tratar de hacer es
escoger el nivel de producción que haga que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Sin embargo, como el monopolista enfrenta completamente solo la curva de demanda, y muy probablemente la curva de demanda va a tener pendiente negativa, entonces eso significa que el ingreso marginal que obtiene el monopolista no es igual al precio. En realidad, vamos a poder generar una curva de ingreso marginal que se obtiene a partir de una curva de demanda. Y eso siempre ocurre cuando la firma no es tomadora de precio. Entonces, ¿por qué el ingreso marginal es distinto al precio? Bueno, porque cuando la firma decide producir más unidades, no puede vender al mismo precio que vendió originalmente. El hecho de producir más unidades va a hacer que en el mercado se trancen más unidades y dado que la curva de demanda tiene una pendiente negativa, entonces el precio al cual se van a transar estas eh, nuevas unidades y también las unidades antiguas, entonces va a ser a un precio menor porque hay más, de alguna forma, hay más productos disponibles en el mercado. Por el contrario, si la firma quiere producir menos unidades, eso va a disminuir la cantidad de producto en el mercado y da una curva de demanda con pendiente negativa, entonces los precios van a tender a ser más altos. Entonces, el monopolista lo que tiene que hacer es encontrar el nivel de producción que haga que su ingreso marginal sea igual al costo marginal. En la medida que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, nosotros vamos a estar asegurando que los beneficios van a ser máximos. Por el contrario, si el monopolista produjera más que el nivel de producción donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, si produjera, por ejemplo, una unidad extra, lo que va a pasar es que los costos marginales muy probablemente van a estar por sobre los ingresos marginales y por lo tanto eso significaría que los beneficios ya no serían tan grandes. Ahora, si produjera menos que el nivel de producción óptimo, cuasterisco, si produjeran cuasterisco menos una unidad, entonces en ese caso el, el, la curva de ingreso marginal va a estar por sobre la curva de costo marginal y por lo tanto sería óptimo producir una unidad extra porque de esa forma los beneficios pueden ser mayores que produciendo Q asterisco menos 1 unidades. Entonces, el nivel de maximización de beneficios se alcanza cuando yo escojo un Q asterisco que haga que el ingreso marginal sea exactamente igual al costo marginal. En términos gráficos, un monopolo se puede caracterizar por las siguientes curvas. Vamos a graficar la curva de la estructura de costos que tiene la firma, es decir, la curva de costos medios, siempre la curva de costos medios cortado en el mínimo por la curva de costos marginales, ¿sí? También podríamos dibujar la curva de costos variables medios para determinar cuál es el precio de cierre, pero acá, para simplificar, no la vamos a graficar y vamos a asumir que el precio de cierre está suficientemente abajo como para asegurarnos que la firma va a operar en el corto plazo. Pero perfectamente podría ocurrir que, eh, que si los costos variables medios son muy, muy altos, podríamos llegar a una situación en la cual la firma le conviene cerrar en el corto plazo. En este caso estamos omitiendo esa situación. Ok, entonces tenemos la estructura de costos, costos medios, costos marginales, y por otra parte necesitamos la curva de demanda. Y bueno, cuando tenemos la curva de demanda, siempre podemos obtener la curva de ingreso marginal que se deriva a partir de la curva de demanda. ¿Cómo se obtiene? Bueno, la curva de demanda es igual a Q que depende de P. Para obtener la curva de ingreso marginal, lo único que tenemos que hacer es obtener la curva inversa de demanda, es decir, P que depende de Q. Y luego P que depende de Q lo multiplicamos por Q y luego derivamos eso porque P que depende de Q por Q son simplemente los ingresos totales. Entonces, derivando los ingresos totales con respecto a Q, podemos obtener la curva de ingreso marginal. Bueno, en todo caso, la formulación ya la habíamos discutido en algunas sesiones anteriores, así que les recomiendo ver videos previos cuando vimos la fijación de precios, la teoría de la firma. Ahí analizamos en detalle cómo se calculaba la curva de ingreso marginal.
Ok, entonces, si una firma determina el nivel de producción óptimo Q asterisco, en el cual el costo marginal igual al ingreso marginal, siempre va a estar maximizando los beneficios. Ah, si escoge un nivel de producción menor que Q asterisco, los beneficios podrían ser mayores si es que produce más, y si decide producir más que Q asterisco, los beneficios también podrían ser mayores si es que produce menos. Por lo tanto, entonces tenemos que Q asterisco es el nivel que maximiza los beneficios. Cuando obtenemos Q asterisco, ahora simplemente necesitamos saber cuál es el precio que va a cobrar el monopolista. Entonces, viendo el gráfico, ya sabemos, lo que hace el monopolista es igualar su curva de ingreso marginal, que se obtiene a partir de la curva de demanda, ¿no es cierto? Ya, pero tenemos la curva de ingreso marginal y evaluamos a qué nivel de producción eh, podemos igualar el ingreso marginal al costo marginal. Noten que eso se produce en Q asterisco. Luego, ese nivel de producción Q asterisco lo vamos a reemplazar no en la curva de ingreso marginal, sino que en la curva de demanda, en el punto E. En este caso, el precio del monopolista va a ser P asterisco. Entonces, el monopolista fija el nivel de producción en el cual ingreso marginal igual a costo marginal para maximizar sus beneficios, pero finalmente cobra el precio P asterisco que se obtiene al reemplazar Q asterisco en la curva de demanda. ¿Cuáles son los ingresos totales del monopolista? Bueno, es simplemente el rectángulo formado por P asterisco, E, Q asterisco y cero. Esos son los ingresos totales. ¿Cuáles son los costos totales? Bueno, los costos totales son los costos medios por Q. Entonces, es el área cero, costo medio, a Q asterisco. Y por lo tanto, la diferencia entre ambas áreas, es decir, P asterisco, E, A y costo medio, ese rectángulo representa los beneficios que obtiene el monopolista. Otra característica distintiva del caso de un monopolio es que en el mercado competitivo nosotros asumíamos que la curva de oferta era la suma horizontal de las curvas de costo marginal de cada una de las firmas. Sin embargo, acá en el monopolio solamente hay una firma. Pero la curva de costo marginal no es la curva de oferta del monopolio, porque en realidad no hay una curva de oferta del monopolio. Hay solamente un punto que representa la oferta del monopolio. O si que quieren verlo de otra forma, es como que la curva de oferta es solamente un punto, no es una línea. Ahora, ¿y cuál es esta curva de oferta o este punto de oferta del monopolio? Es el nivel Q que hace que el ingreso marginal sea el costo marginal. Es decir, no hay otro nivel de producción que quiera comercializar el monopolista, suponiendo ceteris paribus todo lo demás constante. Ahora, si cambian los costos de producción, si es que cambia la demanda, obviamente va a cambiar ese punto o esa especie de como de curva de oferta, que es un único punto que escoge el monopolista. ¿Sí? Entonces, ese punto de oferta puede cambiar, pero solo si cambia la demanda, solo si cambian los costos totales y por lo tanto los costos marginales de producción. El monopolio, tal como vimos en el gráfico, es capaz de obtener beneficios. Los beneficios son igual al precio que cobra P asterisco menos el costo medio de producir Q asterisco y todo eso multiplicado por Q asterisco. Entonces, estos beneficios que nosotros vimos en el gráfico eran positivos, son beneficios extraordinarios porque son beneficios que obtiene este monopolista y está por sobre el retorno normal que podría obtener el monopolista si invirtiera el capital en cualquier otro mercado competitivo. Entonces, los beneficios extraordinarios se caracterizan porque son retornos por sobre la rentabilidad normal o el retorno normal que obtendría un factor productivo. Ok, entonces nosotros discutíamos en el caso de competencia perfecta que cuando una firma obtenía beneficios extraordinarios, entonces
eso iba a estimular a que entraran al mercado otras firmas para tratar de capturar estos beneficios extraordinarios. Pero el hecho de que estemos estudiando un monopolio implica que existe algún tipo de barrera de entrada, algo que limite a que entren nuevas firmas. Entonces, si existen esas barreras de entrada que limitan la entrada de firmas, entonces eso significa que el monopolista puede seguir obteniendo estos beneficios extraordinarios en la medida que esas barreras de entrada impiden a que entren otras firmas, ¿sí? Porque limitan la competencia, es decir, no van a venir otras empresas a tratar de capturar estos beneficios extraordinarios. Les gustaría, pero probablemente algo les impide, ya sea el hecho de que existe una patente eh, o que el gobierno entregó algún tipo de licencia, o el hecho de estos costos fijos tan altos que hacen que se genere un monopolio natural. Entonces, eso impide a que entren nuevas firmas, nuevos actores a tratar de competir con el monopolista. Mientras las barreras de entrada persistan y no haya entrada de nuevas firmas, entonces estos beneficios extraordinarios pueden persistir en el largo plazo. Ahora, no significa que sean igual en el largo plazo, porque en el largo plazo podrían cambiar los costos, podría cambiar la demanda también, ¿sí? Pero, pero suponiendo que ellos no cambian o que cambian relativamente poco, entonces podemos imaginar que esos beneficios van a permanecer o van a ser relativamente similares en el largo plazo. Entonces, el hecho de que un monopolista pueda obtener una renta extraordinaria, beneficios positivos extraordinarios, y que esos beneficios se puedan sostener en el largo plazo, entonces vamos a decir que este tipo de beneficios extraordinarios positivos se denominan rentas monopólicas. ¿Y qué son las rentas monopólicas? Es básicamente el pago, el retorno o el premio que recibe el monopolista por este factor o esta característica que le permite tener barreras de entrada, que les permite ser el único que participa en el mercado. Por ejemplo, eh, la renta monopólica se puede atribuir a la patente, a una localización favorable, al hecho de tener un recurso único o a la licencia que le entregó el gobierno. Ah, y por lo tanto, esa patente, esa licencia o esa localización favorable es lo que hace obtener esta renta monopólica. Ahora, eso no significa que la firma que es un monopolio persista por siempre en el mercado, porque perfectamente otra firma que le puede ofrecer al monopolista un pago por ese factor que lo hace transformarse en un monopolista, por esa patente, por ejemplo, puede venir otra empresa y comprar esa patente y de esa forma hacerse de este monopolio. Ah, entonces ahí lo que uno tendría que preguntarse es, bueno, ¿cuánto sería lo mínimo que estaría dispuesto a aceptar como compensación este monopolista por vender eh, este factor o este elemento que le permite tener barreras de entrada y ser el único que abastece el mercado? Bueno, entonces lo mínimo que debería estar dispuesto a recibir es las mismas rentas que él pronostica que va a tener hoy o que también podría tener en el futuro. Y por lo tanto, perfectamente un monopolista puede vender su empresa para que otro ejerza el papel de monopolista. Ahora, uno se podría preguntar por qué otra empresa estaría dispuesta a pagar todo eso. Quizá esa otra empresa es capaz o tiene la visión, las perspectivas o la expectativa eh, de que ella desarrollando el monopolio puede incluso obtener beneficios más altos y eso lo puede motivar a incluso pagarle todo lo que quería el monopolista. Entonces, efectivamente, lo que genera el monopolio es este atributo, este factor que le permite a una única empresa permanecer en el mercado. Y es lo que genera esta renta monopólica finalmente. Bueno, el hecho de ser un monopolio
a muchos le haría pensar que eso les va a generar beneficios extraordinarios, incluso en el largo plazo, pero eso no necesariamente es cierto porque pueden cambiar las condiciones que hacen que el monopolista obtenga beneficios. Por ejemplo, en la figura de la izquierda tenemos un monopolio que sí tiene beneficios extraordinarios dado por el punto P asterisco, en la brecha entre P asterisco y costo medio, multiplicado por Q asterisco, eso le entrega un rectángulo de beneficio extraordinario. Sin embargo, si es que este monopolio empieza a enfrentar costos cada vez más altos, que se eleven su estructura de costos, pero que por otra parte la demanda permanezca inalterada, entonces que la disposición a pagar no esté cambiando, pero que sí se estén elevando los costos de producción, entonces perfectamente puede hacer que estos beneficios se vayan disipando. E incluso en el gráfico a la derecha tenemos una situación en la cual los beneficios del monopolio llegan a ser nulos, justo porque donde el nivel de producción que decide tener el monopolio, Q asterisco, donde el ingreso marginal igual al costo marginal, también se cumple que a ese nivel de producción Q asterisco los costos medios son exactamente iguales al precio. Por lo tanto, habría beneficios nulos. Y si nosotros queremos hacer otro gráfico en el cual los costos medios suben aún más, bueno, en ese caso el monopolista tendría pérdida en el corto plazo. Y por lo tanto, si esas pérdidas persisten, en el largo plazo podría salir del mercado. Entonces, cuando suben los costos medios de producción y permanece inalterada la curva de demanda, entonces se van disipando esos beneficios extraordinarios, podrían llegar a ser nulos, podría haber pérdida. Alternativamente, podríamos imaginar que los costos medios permanecen constantes, pero que la demanda está cayendo, entonces en ese caso también podría suceder lo mismo, disiparse completamente los beneficios extraordinarios o que haya pérdida, y podrían también pasar las dos cosas, que caiga la demanda, se desplace hacia la izquierda, pero que también al mismo tiempo se estén elevando los costos medios. Entonces, los beneficios del monopolio no necesariamente están asegurados, va a depender de la estructura de costo, va a depender de la demanda. Los monopolios se caracterizan por ser una única empresa que participa en el mercado. La diferencia que tenemos con respecto al mercado de competencia perfecta es que ahí teníamos muchas firmas y que no eran capaces de alterar con su decisión el precio al cual se transaban los productos en el mercado y por lo tanto el precio terminaba siendo igual al costo marginal. Entonces, surgió hace tiempo atrás un indicador que se conoce como índice de Lerner, y lo que hace es tratar de medir el grado en el cual existe poder de mercado o el grado de poder que tiene un monopolio. Y eso se hace al comparar el precio con respecto a los costos marginales de producción y luego dividir esa diferencia por el precio que efectivamente cobra el monopolista. Entonces, básicamente lo que trata de hacer el índice es determinar el porcentaje del precio que no se puede atribuir a los costos marginales. Y bueno, y también se puede mostrar que este índice es exactamente igual a -1 partido por la elasticidad de la demanda. Como la elasticidad de la demanda varía entre 0 y menos infinito, entonces también podemos concluir que el índice de Lerner va a variar entre 0 y 1. Y en el caso en el que este índice se acerca a 0, en el límite exactamente igual a 0, nosotros vamos a decir que ese mercado se debería tender a asemejar a lo que es una competencia perfecta, ¿sí? Porque en ese caso significaría que el precio es exactamente igual al costo marginal. Y por lo tanto, 0 partido por el precio debería tender a ser 0. Entonces, aunque haya un único monopolista, pero que esté cobrando exactamente igual al costo marginal por cierta situación, entonces en ese caso diríamos que no tiene poder de mercado. Ah,
Y por otro lado, tenemos el índice que puede adoptar un valor 1, y en ese caso es lo que es el valor que se adoptaría en el caso de monopolio puro, un caso muy extremo, en el cual simplemente estamos diciendo que los costos marginales tienden a cero y por lo tanto todo el precio que cobra el monopolista es exactamente eh, igual al precio que decide fijar y eso no tiene nada que ver con los costos marginales de producción. Ahora, este índice entonces obviamente está acotado teóricamente por estas situaciones, pero puede adoptar valores que están entre 0 y 1, dependiendo del grado del poder de mercado que tiene entonces el monopolista. ¿Qué tanto puede cobrar por sobre los costos marginales de producción? Y muchas veces este índice se puede utilizar en situaciones en las cuales no tenemos ni competencia perfecta ni tampoco un monopolio, simplemente como para tratar de caracterizar el poder de mercado que existe en un sector económico específico. Ok, volviendo al monopolista, nos vamos a preguntar si es que la utilización de impuestos podría llevarnos a a alterar la decisión óptima del monopolista. Recordemos, sin impuestos, la curva en el gráfico a la izquierda tenemos que la curva de ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal, producimos Q asterisco, reemplazamos ese Q asterisco en la curva de demanda y obtenemos el precio del monopolio P asterisco. Bueno, si es que tenemos una empresa que enfrenta una empresa, un monopolio que enfrenta una curva de demanda, pero que esta empresa monopolista se le decide aplicar un impuesto, lo que va a suceder es que es como si la curva de demanda se desplazara paralelamente hacia la izquierda. ¿En cuánto se desplaza? Se desplaza en la magnitud del impuesto, asumiendo un impuesto fijo por unidad de producción, por ejemplo, 10 pesos por unidad producida, entonces la curva de demanda se desplazaría hacia abajo, hacia la izquierda, en 10 pesos a lo largo de toda la curva. Ahora, ¿por qué es como si la curva de demanda se corriera hacia la izquierda? Porque recordemos que lo que refleja la curva de demanda es lo máximo que está dispuesto a pagar un consumidor. Supongamos 100 pesos por unidad, 90 pesos por unidad. Entonces, si el gobierno establece un impuesto, eso no significa que la persona esté dispuesta a pagar más, sigue estando dispuesta a pagar como máximo 100, 90 por unidad. Uh, por lo tanto, habría que restarle el monto del impuesto a lo máximo que está dispuesto a pagar para tratar de determinar cuánto es lo que efectivamente va a recibir el monopolista. Por eso que la curva de demanda se grafica con una línea ploma como si se corriera hacia la izquierda en la magnitud del impuesto. Bueno, una vez que tenemos que la curva de demanda se mueve hacia la izquierda, la curva de ingreso marginal también se tiene que mover hacia la izquierda porque recuerden que la curva de ingreso marginal surge a partir de la curva de demanda. Entonces también tendría un desplazamiento paralelo a la curva de ingreso marginal. Y ahora la nueva curva de ingreso marginal la tenemos que igualar a la curva de costo marginal, asumiendo que no ha cambiado. El nivel de producción sería Q supra T, y luego ese nivel de producción lo reemplazamos en la curva de demanda ploma, en la que en la disposición a pagar menos la tasa impositiva. Entonces, obtenemos el precio que va a recibir el monopolista, que es P supra T. ¿Sí? Y por lo tanto, a ese nivel de producción va a existir un costo medio más alto y por lo tanto los beneficios del monopolista también van a ser menores. Es decir, aplicarle impuestos a los monopolistas debería reducir sus ganancias. Sin embargo, aun cuando esto pareciera ser atractivo, disminuirle la ganancia a los monopolistas, el problema es que el impuesto también va a generar que se restrinja aún más la producción. La producción en vez de ser Q asterisco va a ser QT, que es menor que Q asterisco. Y además, el impuesto va a hacer que
los consumidores terminen pagando un precio más alto y que se consuman menos unidades. ¿Por qué? Porque QT tengo que reemplazarla en la curva de demanda para saber cuánto efectivamente es lo que va a pagar el consumidor. Eh, ¿Por qué en la curva de demanda negra tengo que reemplazar para saber lo que va a pagar el consumidor? Porque esa es la máxima disposición a pagar que tiene por obtener QT unidades. Sin embargo, para encontrar el precio que obtiene el monopolista, ahí tengo que reemplazar ese QT en la curva de demanda ploma de Supra T. ¿Por qué? Porque eso es efectivamente el dinero que va a recibir el monopolista por las unidades que esté comercializando. Recordemos que la brecha entre las dos curvas de demanda es lo que se paga en impuestos hacia el gobierno. Por lo tanto, los consumidores estarían aún peor con el caso de que un gobierno decida poner impuesto a un monopolio porque van a tener que pagar un precio mucho más alto que P asterisco por comprar esas unidades, aun cuando el monopolista va a recibir menos porque va a recibir solo P supra T. Ok, lo que vamos a discutir es cuál es el impacto en el bienestar o en la eficiencia económica que genera la existencia de un monopolio. Los monopolistas, tal como hemos visto, tratan de restringir su producción y de esa forma, porque de esa forma pueden cobrar precios que son más altos y así obtener beneficios extraordinarios, que son mayores que los que obtendrían si no restringieran la producción. Sin embargo, desde el punto de vista de la sociedad, esa situación no es beneficiosa. ¿Por qué? Porque los consumidores tienen que pagar precios altos por los productos y además porque se restringe el monopolista restringe la producción, entonces pocas personas van a tener acceso a los productos y eso genera una pérdida en la eficiencia. Graficar la pérdida de eficiencia generada por un monopolio es complejo cuando las curvas de costos marginales no son horizontales. Uh, y eso tiene que ver porque no, cómo uno va a comparar un punto de oferta de una curva de costo marginal con pendiente positiva del monopolio con respecto a una suma horizontal de curvas de costos marginales de firmas competitivas. Entonces, eso es lo que genera la complejidad. Sin embargo, hay un caso en el cual la comparación directa sí se puede hacer y es cuando los costos marginales son constantes, ¿sí? Entonces tenemos una curva de costos marginales que es una línea recta horizontal y de esa forma así nosotros vamos a poder comparar qué sucedería si fuera un mercado competitivo versus el caso de un monopolio. Entonces, vamos a ver el siguiente gráfico. Si estuviéramos en un mercado competitivo y los costos marginales de producción están dados por la línea café claro, entonces eso significa que el costo marginal tiene que ser igual al precio, es decir, P asterisco, y ese precio o ese costo marginal es el que se obtiene cuando se corta la curva de costos marginales con la curva de demanda en el punto E. Entonces, por lo tanto, P asterisco sería el precio en un mercado competitivo y por lo tanto se transarían Q asterisco unidades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que estamos en un mercado en el cual existe un monopolio que tiene la misma estructura de costos, costos marginales, una línea recta horizontal? Entonces, ¿cuánto decidiría producir? En ese caso, la curva de costo marginal ahora hay que igualarla con la curva de ingreso marginal. Y la curva de ingreso marginal se obtiene a partir de la curva de demanda. Y es una línea recta que está por debajo de la curva de demanda. Entonces, cuando igualamos costo marginal e ingreso marginal, concluimos que el nivel de producción óptimo es Q2 asterisco. Y ese nivel de producción del monopolista, si reemplazamos ese nivel de producción en la curva de demanda, vamos a obtener que el precio que cobraría el monopolista es P2 asterisco. Entonces noten que en este caso, que estamos comparando competencia perfecta con monopolio, tenemos que la cantidad transada en el mercado va a ser mucho menor con un monopolio de Q asterisco a Q asterisco y el precio que va a cobrar el monopolista es mucho más alto
P2 asterisco con respecto al mercado competitivo, que sería solo P asterisco. Ahora, aparte de que sabemos que se va a restringir la producción y que los precios que cobra el monopolista son más altos, lo que queremos averiguar es cómo se genera el impacto en la sociedad, en el bienestar social, el hecho de que exista un monopolio. Y para eso necesitamos analizar cómo cambia el excedente del consumidor y el excedente del productor con una situación bajo monopolio respecto a una situación de competencia perfecta. Entonces, en competencia perfecta, sabemos que el excedente del consumidor sería el área bajo la curva de demanda, pero por sobre P asterisco. Ese sería todo el excedente del consumidor. El excedente del productor sería el área bajo el precio, P asterisco, pero por sobre la curva de costos marginales. En este caso sería cero. El excedente del productor sería cero. Sin embargo, cuando estamos en un monopolio, el nivel de producción va a ser Q2 asterisco, el precio que cobra el monopolista va a ser P2 asterisco y por lo tanto el excedente del consumidor ya es menor y es solamente el triángulo formado por D, B y P2 asterisco. Ese es el excedente del consumidor. Entonces, ¿en cuánto se redujo el excedente del consumidor por pasar de competencia perfecta a un monopolio? Bueno, es el rectángulo plomo que pierden los consumidores y el triángulo rojo que pierden también los consumidores. Sin embargo, el monopolista, que es un productor, como ya puede cobrar un precio P2 asterisco y sus costos marginales de producción están dados por P asterisco, entonces, y además está vendiendo Q2 asterisco, eso significa que todo el rectángulo plomo es un incremento en el excedente del productor. Entonces noten que el hecho de pasar de competencia perfecta a un monopolio perjudica a los consumidores, mejora a la empresa que se hace de este monopolio, pero también lo que gana esta empresa a través del aumento del excedente del productor es menor que lo que pierden los consumidores. ¿En qué magnitud? Bueno, en el triángulo rojo que pierden los consumidores. Por lo tanto, ese triángulo rojo es una pérdida neta para la sociedad, una pérdida en el bienestar social generada por la existencia de un monopolista, con respecto a la situación de competencia perfecta. Ahora, la situación del monopolista puede cambiar en la medida que cambien los costos de producción. Ahora, ¿por qué los costos de producción podrían modificarse? Bueno, por simples cambios que existan en el mercado, como modificación en el precio de la mano de obra, cambio en los salarios, que cambie el costo de oportunidad del capital, ¿sí? Pero también los costos pueden elevarse en el caso de un monopolista, pues el monopolista puede tener costos altos, en la medida que necesita destinar recursos para mantener las barreras de entrada o aumentar las barreras de entrada que impiden a que ingresen nuevas firmas al mercado. Como por ejemplo que, bueno, incrementando su gasto en investigación y desarrollo, desarrollando productos cada vez más nuevos, nuevas patentes que le permitan permanecer en este mercado como el único productor y que otras empresas entonces no puedan ingresar al mercado porque no tienen estos conocimientos técnicos para desarrollar este producto. Sin embargo, el monopolista también puede destinar, o sea, incrementar sus costos porque está destinando recursos simplemente a pagarle favores al gobierno para que les permita mantener su monopolio. Es decir, se hace lobby o pago de coimas para tratar de buscar favores con el objetivo de que el, el gobierno siga manteniendo las barreras de entrada a través de licencias o de agencias regulatorias que impiden a que otras empresas participen en un determinado mercado, ¿sí? Con el objetivo de que el monopolista pueda seguir obteniendo estos beneficios extraordinarios. Ahora, vamos a discutir
cómo uno podría resolver el problema del monopolista en términos numéricos, dado que ya sabemos cómo funciona en términos gráficos. Supongamos que la estructura de costo del monopolista está dada por una función de costo igual a 3Q, que la demanda que enfrenta el monopolista es Q es igual a 10 menos P, ¿sí? Y que queremos averiguar cómo se va a comportar el monopolista, cuál va a ser la cantidad que se transa en el mercado, cuál va a ser el precio que cobra el monopolista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestra curva de costo marginal e ingreso marginal. La curva de costo marginal es simple, es simplemente la derivada del costo total con respecto a Q, es decir, costo marginal es igual a 3. Pero la curva de ingreso marginal, dado que tenemos la curva de demanda, tenemos que obtener primero la curva inversa de demanda, es decir, P es igual a 10 menos Q. Luego multiplicamos todo eso por Q para obtener el ingreso total. Y luego derivamos el ingreso total con respecto a Q para obtener el ingreso marginal. Entonces, si la curva inversa de demanda es 10 menos Q, multiplicando por Q nos da el ingreso total, que sería 10Q menos Q cuadrado, ¿sí? Es el ingreso total. Y ahora derivamos el ingreso total con respecto a Q y obtenemos que el ingreso marginal es 10 menos 2Q. Igualando esa curva de ingreso marginal con respecto a la curva de costo marginal que habíamos dicho que era igual a 3, entonces podemos encontrar el nivel de Q óptimo, que es 3,5 unidades. Luego reemplazamos ese Q óptimo del monopolista en la curva de demanda. Ya sabemos que la curva de demanda nos decía P es igual a 10 menos Q, o la inversa de demanda. Entonces significa que el precio del monopolista va a ser 6,5. Y por lo tanto así podemos encontrar los beneficios del monopolista, que es el precio que cobra el monopolista, 6,5 menos los costos medios de producción, que en este caso son iguales a los costos marginales, que es 3, y luego eso lo multiplicamos por las unidades que produce el monopolista, por lo tanto los beneficios van a ser 12,25. Ok, hasta el momento hemos analizado una situación en la cual el monopolista cobra exactamente el mismo precio por todos los productos que vende. Sin embargo, el monopolista podría establecer una estrategia de discriminación de precio que consiste en tratar de cobrar un precio distinto a diferentes consumidores, ¿sí? Entonces, en el fondo estamos vendiendo los mismos productos, pero vamos a tratar de cobrar un precio distinto a cada uno de los clientes dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, en la discriminación de precio, nosotros vamos a descubrir que permite eh, aumentar los beneficios que tiene el monopolista, y también va a tener algunos impactos sobre el bienestar social que habíamos discutido previamente. Una forma que tiene el monopolista de tratar de discriminar precios es lo que se conoce como la discriminación en primer grado, o discriminación perfecta de precio. Y esta es una discriminación que funciona desde el punto de vista teórico, pero en la práctica sí tiene ciertas dificultades de implementación. Bueno, lo que nos dice la discriminación de precios perfecta es que lo que debería tratar de hacer el monopolista es tratar de cobrarle un precio alto a aquellas personas que tienen una disposición a pagar que también es alta, y cobrar un precio más bajo a aquellos que tienen una disposición a pagar más baja. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Es tratar de apropiarse de todo el excedente del consumidor que tienen los consumidores, incluso cuando el monopolista fija un precio que es exactamente igual para toda la unidad. Entonces, todo ese triángulo excedente del consumidor que habíamos discutido previamente, que le quedaba incluso al monopolista, perdón, a los consumidores, que en esta figura sería el área D, B y P, dos asteriscos. Ese es un excedente del consumidor, el área blanca que está ahí. Bueno, el monopolista podría tratar de desarrollar algún tipo de política para tratar de apropiarse de ese excedente. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el monopolista? Entonces, es fijar
un precio alto al primer consumidor, al que tiene la máxima disposición a pagar, después cobrarle un precio algo menor al segundo cliente, el que tiene una disposición a pagar o un poquito menor, y así para cada uno de los clientes siguientes. Y de esa forma, si a cada uno es capaz de cobrarle su máxima disposición a pagar, entonces de esa forma eh, terminaría desapareciendo cualquier tipo de excedente del consumidor, y el monopolista podría apropiarse de unos beneficios que estarían dados por el área D, E y P asterisco. Esos serían todos los beneficios del monopolista. Pero para ello requiere cobrarle a cada cliente un precio distinto. Y ahí es donde parte el problema práctico de desarrollar discriminación en primer grado. Y es que tiene que ver con que el monopolista puede tener dificultades para identificar lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor. Es cierto, el monopolista puede saber, o cualquier empresa puede saber, que hay clientes que tienen una disposición más alta a pagar que otros, ¿ya? Por ejemplo, uno podría ver el auto con el que llega un cliente, y si es un auto de alta gama, probablemente tiene una disposición a pagar más alta por el producto que el que tiene un auto usado y bien viejo, ¿sí? Entonces, esa es una forma en la cual uno podría tratar de identificar la disposición a pagar. Pero perfectamente la persona que tiene alto ingreso podría llegar a conseguirse un auto usado para ir a comprar un producto si sabe que le van a cobrar de acuerdo al tipo de auto con el que llegue. Entonces, claro, entonces ahí se genera un problema porque es difícil para el monopolista o cualquier otra empresa que quiera hacer discriminación de precio en primer grado, el tratar de cobrar exactamente lo máximo que está dispuesto a pagar cada cliente. ¿Sí? Entonces existen problemas de información. Imagínense, la empresa tendría que tratar de hacer un estudio para identificar lo máximo que está dispuesto a pagar cada cliente y luego identificar a cada uno de esos clientes. Entonces, eso es complejo, y por lo tanto en la práctica hay otras formas en las cuales las empresas tratan de hacer eso, um, dependiendo de algunos atributos, pero en ese caso de algunos atributos, características que tiene el cliente, para tratar de discriminar cuáles tienen mayor disposición a pagar que otros. Pero la discriminación perfecta teóricamente es factible, pero en la práctica sería difícil de hacer por la falta de información para identificar la disposición a pagar que tienen lo real que tienen los consumidores. Otra característica importante que podemos observar a partir de la discriminación de precio de primer grado es que en este caso, como el monopolista le puede cobrar a cada cliente un precio distinto, entonces no tiene para qué restringir su producción a Q2 asterisco. En este caso, produce hasta Q asterisco porque al último cliente le cobra exactamente su disposición a pagar, que en el límite sería exactamente igual al costo marginal. Entonces, en este caso, noten que la discriminación de precio en primer grado permitiría que, aun cuando el monopolista se queda con todos los beneficios, con los beneficios máximos, el consumidor no le queda prácticamente nada de excedente consumidor, en el límite le quedaría cero. Eh, entonces eso significaría pero de todas formas significaría que no habría una pérdida de eficiencia en la asignación de recursos, porque el triángulo rojo desaparecería, ¿ya? ¿Y eso por qué pasa? Porque el monopolista no requiere restringir su producción y produciría lo mismo que existiría en competencia perfecta o asterisco. Ok. Uh, Otro problema que enfrenta el monopolista, además de tratar de identificar cuál es lo máximo que está dispuesto a pagar cada consumidor, es que requiere este monopolista que a cada consumidor le tiene que cobrar un precio distinto. Pero aquel consumidor que obtuvo un precio bajo por el producto, porque no estaba dispuesto a pagar mucho, suponiendo que incluso que el monopolista tuvo la información perfecta para saber cuánto cobrarle, ese consumidor que obtuvo un precio bajo perfectamente podría comunicarse con otro consumidor que tiene alta disposición a pagar y venderle su producto, porque recuerden que el producto sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, otro de los problemas prácticos de la discriminación en primer grado
es que el monopolista tiene que ser capaz de que los consumidores no revendan sus productos una vez que los compraron. Y eso muestra por qué, o es un ejemplo de lo que desarrolla la línea aérea. En la línea aérea le venden un ticket de vuelo, pero a nombre de una persona específica, y esa persona no puede cambiar su ticket a otra persona. Eso evita que los clientes revendan sus asientos al comprarlo a precios baratos cuando hay oferta, y que no se los vendan entonces a personas que tienen alta disposición a pagar y que requieren a última hora comprar un boleto para subirse al mismo avión. Evita la reventa. Um, Otro caso que es un poco más realista es la discriminación de precio en segundo grado. Y eso consiste en aplicar algún tipo de política de precio que haga que los consumidores no paguen el mismo precio, pero no necesariamente cobrándole su máxima disposición a pagar. Entonces consiste en aplicar políticas de precios no lineales, es decir, no el mismo precio ni tampoco para los mismos clientes. ¿Cómo se podría hacer eso? Por ejemplo, cuando las empresas, en este caso estamos analizando monopolistas, pero lo pueden hacer otras empresas que ejerzan poder de mercado, que no participen en un mercado competitivo. Entonces, un monopolista podría fijar descuentos por cantidad, descuentos por volumen. Si usted compra tantas unidades, bueno, ok, los paga a un determinado precio, pero si quiere llevar unidades adicionales, pues las puede pagar a un precio menor. Entonces, eso lo que logra es que las primeras unidades se comercialicen a un precio alto y las siguientes unidades efectivamente se comercialicen a un precio menor, sabiendo que los consumidores tienen una disposición marginal a pagar que va bajando en la medida que compran más unidades, ¿sí? Si no se hiciera el descuento, probablemente habría consumidores que no llevarían tantas unidades, no comprarían tanto volumen como con el descuento. Y otro caso que se ocupa bastante es el de que se denomina tarifa en dos partes, que es cuando el monopolista u otra empresa que tenga poder de mercado lo que hace es tratar de cobrar un precio único por un cierto servicio de determinada calidad, pero si el consumidor quiere mejorar el estándar, la calidad del servicio o agregar algunas cosas adicionales, entonces se le cobra un precio mayor. De esa forma voy a tener a clientes que tienen baja disposición a pagar consumiendo los productos, digamos, los que tienen menor nivel de calidad o con menor servicio, y aquellos clientes que tienen más disposición a pagar comprando el producto, pero que es un poco más diferente, más exclusivo, que tiene algunos atributos adicionales. Um, Ejemplos de eso son, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones que pueden cobrar por una cierta línea de calidad baja, por ejemplo, con pocos megas o gigas de capacidad, te ofrecen ese servicio a un determinado precio, pero si tú quieres obtener servicios adicionales o una mayor capacidad, entonces tienes que pagar ciertos extras. También se da con el caso de los canales de televisión. Entonces, ustedes compran televisión por cable, pero ya si quieren los canales que son mejores, los que tienen las mejores películas, más nuevas, entonces tienen que pagar extra por esos canales, el canal del fútbol. Bueno, hay muchas empresas de software, internet, que también desarrollan eso. Te pueden dar gratis un cierto servicio, pero con una calidad limitada. Por ejemplo, Spotify. Entonces te entrega un servicio para que tú escuches música, pero te limita ciertas funciones que tiene la aplicación cuando tú efectivamente pagas por ello. Ese ejemplo de tarifa en dos partes. Los consumidores pagan distintos precios dependiendo de cosas extras que se le van agregando al producto o servicio. Otra situación de discriminación de precios, la que se conoce como discriminación en tercer grado, que es cuando el monopolista o empresa que tenga poder de mercado lo que hace es
más bien segmentar el mercado en distintos grupos relativamente homogéneos. A eso se le llama segmentación en marketing. Y lo que hace entonces es establecer ciertas categorías de clientes, y una vez que se separa el mercado, para que esto funcione, obviamente tienen que impedir que entre mercados los consumidores que compran los productos se traten de intercambiar los productos entre sí. Entonces, por ejemplo, se puede establecer una segmentación en base geográfica. A la zona norte o sur del país se cobra distintos precios, por ejemplo. Eh, También entonces lo que se tiene que hacer con esta segmentación de mercado es, en el fondo, dividir la demanda total de mercado en la demanda de cada uno de los grupos que conforman estos segmentos. Para hacerlo más simple, nosotros vamos a hacer un gráfico con dos segmentos, pero podrían haber más segmentos de mercado. Entonces, supongamos que dividimos en dos mercados. Entonces, la demanda del mercado 1 más la demanda del mercado 2 nos suman la demanda total, ¿sí? O si quisieran, para que se entienda mejor, la demanda del segmento 1 y la demanda del segmento 2, si las juntáramos, formarían la demanda total de mercado. Pero la empresa lo que hace es tratar de dividir estos segmentos porque existen ciertas características geográficas u otro tipo de atributos que impide que estos consumidores sean capaces eh, de comercializar los productos si es que están a un precio distinto. Los que los compraron a un precio bajo no se los pueden vender a los del otro segmento a un precio un poquito más alto, porque le quitaría ventas al monopolista o a esta empresa que quiere ejercer este poder de mercado. Ahora, ¿por qué digo monopolista o empresas con poder de mercado? Porque lo que quiero decir es que no solamente esta estrategia la pueden aplicar los monopolistas, también empresas que tienen cierto poder de mercado, que aunque no son monopolios, tienen cierta capacidad para influenciar en los precios que cobran, porque no participan en un mercado perfectamente competitivo. Entonces, supongamos que dividimos al mercado en estos dos segmentos, y por lo tanto, nuestra condición, que sabemos siempre que para maximizar el beneficio, ingreso marginal tiene que ser igual a costo marginal. Pero en este caso, como hemos dividido el mercado, vamos a tener una curva de demanda 1 y una curva de demanda 2. Y por lo tanto, vamos a tener una curva de ingreso marginal 1 y una curva de ingreso marginal 2. Y en consecuencia, suponiendo que hay solamente una planta de producción que abastece a ambos mercados, vamos a asumir que lo que va a hacer la empresa es igualar el costo marginal de producción al ingreso marginal del mercado 1 y al ingreso marginal del mercado 2, con el objetivo de encontrar el nivel Q que haga que se sostenga la igualdad entre el costo marginal y el ingreso marginal 1, y el nivel de producción que haga que el costo marginal también sea igual al ingreso marginal 2. Entonces, por lo tanto, uniendo todas las condiciones, obtenemos que el ingreso marginal del mercado 1 tiene que ser igual al ingreso marginal del mercado 2, y si hubiera más mercado, igual al ingreso marginal del mercado N, y todo eso igual al costo marginal de producción. Entonces, en este caso, noten que tenemos la curva de demanda 1, la curva de demanda 2, la curva de ingreso marginal 1, curva de ingreso marginal 2, y por lo tanto, en este mercado igualamos el ingreso marginal, la curva de costo marginal, y nos va a dar un nivel de cantidad a producir por el monopolio en el mercado 1 y un nivel de cantidad a producir en el monopolio por el mercado 2. Aun cuando la curva de costo marginal es exactamente la misma, la curva de demanda y por lo tanto la curva de ingreso marginal puede ser distinta, mayor en magnitud, menor en magnitud, o con mayor o menor elasticidad, y por lo tanto las cantidades óptimas en cada uno de los mercados no tiene por qué ser la misma. Luego, el monopolista lo que hace es tomar esa cantidad óptima y reemplazarla en la respectiva curva de demanda, y por lo tanto el monopolista va a cobrar un precio P1 en el mercado 1 y un precio P2 en el mercado 2. Noten que para que esto funcione, efectivamente los consumidores del mercado 2 no pueden ser capaces de comprar en este mercado y venderle esos productos a los clientes del mercado 1. ¿Por qué? Porque podrían comprar a un precio bajo, por ejemplo a P2, y podrían venderlo a un precio un poco más alto que P2, pero menor que P1, y de esa forma
el monopolista estaría perdiendo venta en el mercado uno y estaría, por lo tanto, obteniendo menos beneficios. Entonces, eso se tiene que impedir de alguna forma. Entonces, por eso funciona más cuando hay ciertas restricciones geográficas que impiden que se comercialice entre ambos mercados. Otra alternativa sería más bien cuando, por ejemplo, le están vendiendo unos productos y que cumplan los clientes con ciertos atributos, como, ok, una tarifa rebajada a los niños y a los adultos mayores, ¿ya? Entonces, como no se puede fingir la edad, si es que efectivamente te piden el carnet, bueno, entonces va a tener tarifas diferentes en ambos mercados. Um, entonces, al generar esta discriminación de precio en estos dos mercados, el monopolista lo que va a hacer es cargar un precio más alto en el mercado que tenga una demanda más alta o que tiene una demanda más inelástica. Uh, y de esa forma entonces va a obtener beneficios extraordinarios en ambos mercados y que sumado les va a permitir obtener beneficios extraordinarios que pueden ser más altos que si solamente existiera un mercado. Y para concluir, bueno, hemos discutido hasta el momento el caso en el cual los monopolistas venden un único producto, pero en la vida real perfectamente pueden vender más productos relacionados entre sí, y por lo tanto podrían ocupar otro tipo de estrategia. Por ejemplo, es muy común que las empresas que venden impresoras te vendan los suministros, o sea, que un suministro que le sirve, un toner, un cartridge que le sirve a una impresora, no es exactamente el que le sirve a otra impresora. Eh, y por lo tanto, por ello es común que lo que hacen las empresas que venden impresoras es vender la impresora a un precio bastante reducido, menor, bien bajo, porque en realidad con lo que ganan dinero es más bien con la venta de los suministros de la impresora, no con la impresora. Necesitan, para poder vender sus suministros, requieren que alguien tenga esa impresora, que funcione con ese cartucho específico de tinta. Y por lo tanto, muchas veces hasta las impresoras vienen de regalo con los computadores porque así las empresas de hardware conocen que, bueno, si me regalaron una impresora, entonces voy a tratar de ocuparla y voy a empezar a comprar esos suministros que pertenecen a esta empresa. Eso también ocurre con algunas empresas de tecnología que venden que no tienen, por ejemplo, sus conectores estándares, como otras marcas, que sí permiten que uno pueda intercambiar para cargar los celulares. Por ejemplo, los iPhone tienen cargadores que son distintivos, especiales. Ah, y eso lo hacen con el objetivo de venderte ese cargador, cuando a ti se te echa a perder, de venderte ese cargador, pero que viene a un precio mucho más elevado que tú podrías comprar si es que fuera de cualquier otra marca estándar, como en los teléfonos que son más bien que funcionan con Android. Ok, entonces esa es otro tipo de técnica que utilizan las firmas que venden múltiples productos y también que están productos que están relacionados entre sí. También las firmas pueden crear lo que se llaman canastas, paquetes o bundles, eh, que son productos o servicios que vienen juntos. eh, por ejemplo, uno puede encontrar que una marca de tallarines y te vende, si tú compras 3 paquetes de tallarines, viene con una salsa de tomate ahí junta, ¿ya? Eso es armar como una especie de paquete donde tú combinas productos. Ah, y de esa forma como que tú incentivas a que compren más tallarines de lo que llevarías si es que no vinieran estos 3 paquetes juntos y con la salsa de tomate. Otro ejemplo típico son las empresas de telecomunicaciones, que lo que hacen es que te venden no solamente internet, sino que te venden internet, telefonía, ah, y televisión por cable. Pero si tú compras cada uno de los servicios por separado, tienen un precio, pero si tú compras dos, ya viene un precio distinto, lo que llaman los dúos. Y ya si te compras 3 servicios, entonces viene otro precio
que se llama entonces un trío. Y por lo tanto, ¿cuál es la idea que tienen estas empresas? Bueno, ellos de alguna forma reducen costos de producción en la medida que a un cliente lo abastecen con varios servicios al mismo tiempo. Por ejemplo, el servicio técnico va a funcionar igual, eh, o sea, va a ser el mismo servicio técnico para este cliente que tiene los tres servicios. Eh, Mientras que si tuviera solo un único servicio, también tendría que operar el servicio técnico. De alguna forma, como se reducen los costos de producción. Y también estos servicios de comunicaciones normalmente se caracterizan porque perduran bastante a lo largo del tiempo. Entonces, claro, la empresa sabe que si tú contratas un servicio con ellos, probablemente va a permanecer un año, dos o más años. Y eso hace entonces que que tu valor como cliente sea obviamente más grande. Entonces, estarían dispuestos a ofrecerte algún tipo de descuento en la medida que tú contrates varios servicios, suponiendo que va a estar largos periodos de tiempo con esta empresa. Bueno, con eso cerramos el caso de monopolio y en la siguiente sesión vamos a discutir oligopolios. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase.